Bueno, primero agradecerle a la sociedad la oportunidad que da a la cooperativa de exponer aquí estos 110 años que, bueno, el arquitecta de René Dunovich ha descrito. Primeramente, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento. Cuando se invitó a esta charla, se me pidió un título, ¿no? Y en realidad cometí el primer error de los varios que habré cometido en describirlo, en darle el título, y es en esta tarea postconcursal. En realidad, la cooperativa reinicia su actividad en la vivienda antes de levantarse el concurso. En el 2008 habíamos recuperado 2 departamentitos del edificio de la avenida Rivadavia que los adquirentes no habían llegado a conformar, habían desaparecido, estaban en condiciones lamentables, o sea, no habían tenido ningún tipo de mantenimiento. Con eso empezamos. En el 2008 el Consejo de Administración se alegraba viendo las fotos de esos 2 departamentitos que habíamos remodelado, y el juez entendió claramente que habíamos reiniciado nuestra actividad cooperativa. Nos quedaban de un vasto plan de viviendas a la cual había sido convocada la cooperativa el más modesto de las fracciones, que era un Paso del Rey. La cooperativa, con el advenimiento de la democracia, había sido convocada a un vasto plan de viviendas que no llegó a concretarse. De ese vasto plan de viviendas, la cooperativa inmovilizó una gran masa de capital, adquirió los terrenos que eran de Planificación Argentina, adquirió 20 hectáreas sobre Panamericana en la zona de San Fernando, adquirió otras fracciones en Quilmes, y adquirió estos 20.000 metros aproximadamente en Paso del Rey, que era lejos la ubicación más modesta. Con esos elementos, en el 2008, y con no pocas dudas y no pocas discusiones en el Consejo de Administración, reiniciamos la labor en la vivienda. Si nos considerábamos que la vida nos había puesto en la situación de ser continuadores de Juan B. Justo, y viendo que las condiciones de aquella llaga nacional que describía Justo en el conventillo se replanteaban en las viviendas de emergencia, y estas pequeñas posibilidades que teníamos, impulsamos decididamente este camino. Lo hicimos de forma muy modesta. Comenzamos en esta fracción del Paso del Rey con 14 unidades. Y esos 2 departamentitos remodelados que nos importaron 128.000 dólares. En esa forma empezamos. Repito, con no pocas dudas y con arduas discusiones. El Consejo está formado por personas que colaboramos en la dirección de diferentes puestos y personas que trabajan efectivamente en la cooperativa. Bueno, este seguimiento que se hizo del avance de obras nos fue llevando a cumplir hitos que fueron adjudicadas con posterioridad a su terminación, o en los tramos finales de su terminación, fueron reeditándose en periodos preinaugurales, o sea, antes de su terminación, con su misma proyección, en las otras unidades, lo cual nos facilita el desenvolvimiento de las obras, nos da luz verde para seguir trabajando cada vez con más entusiasmo.
El alcance de la actividad. Nosotros, la idea de la cooperativa es construir para personas que no llegan a los estratos superiores, los estratos sociales superiores. O sea, los que adquieren, los que se adjudican las unidades de la cooperativa, tienen dificultades para entrar en las propiedades de las empresas de lujo. Este es el margen que intentamos, independientemente que por la trayectoria anterior de la cooperativa conservamos algunas propiedades ubicadas en barrios de clase media. Situación de los sectores marginados. Dado la característica que no es una entidad subsidiada, dado el alcance de la actividad que hemos intentado definir, la situación de los estados marginados no corresponde en esta etapa, no es objeto en esta etapa de la acción de la cooperativa del Hogar Obrero. Y acá cabe que hagamos un análisis muy breve, pero alguna síntesis. Estos problemas sociales no pueden ser puestos sobre la espalda de una entidad que es independiente económicamente y que tiene que ser autosuficiente, o sea, que tiene que unirse para construir. Esto es motivo de una política de Estado amplia, muy amplia, y que tiene un largo periodo de realización, que tiene que ser transparente y que tiene que tener en su concepción la participación de amplísimos sectores sociales. Es una cuestión muy seria. Y las características que René indicaba sobre la mejora en la calidad de vida tienen que ver fundamentalmente con la vivienda. Y las demoras que tenemos y los equívocos que tenemos en las políticas de vivienda tienen que ver que este es un problema muy serio de la sociedad argentina. Muy serio. La cooperativa del Hogar Obrero, no en vivienda, pero en otras cosas, siendo la primera empresa argentina, intentó enfrentar la realidad. Hay cuestiones que no son de la medida de una empresa por voluntad o por nobleza de los ánimos que le inspiren. Hay cuestiones que corresponden a una política de muy largo plazo y de muy amplios acuerdos. Y los costos no pueden ser asumidos por un ente, por poderoso que sea. Estas cuestiones deben ser asumidas maduramente por toda la sociedad. Y los dirigentes de cada momento deben de asumir los riesgos y las antipatías que estos esfuerzos provocan. Ese es el esquema general en el cual la cooperativa del Hogar Obrero va a continuar construyendo viviendas. Sabedores que no vamos a resolver el problema de la vivienda, pero vamos a mostrar un camino. Y vamos a estar preparados eventualmente para colaborar, como una experiencia más para mejorar la realidad de un grave problema argentino. Sigamos. El ambiente económico. Bueno, acá hay un sector también de cierta antipatía. Es el problema de la economía argentina. Llámese como se lo quiera llamar. La inestabilidad de los precios. Sigamos. Proceso de inflación, llámese como se quiera llamar, las cosas aumentan de precio. Y esto corroe la capacidad de repago de los asalariados. Es un hecho evidente.
Nosotros adjudicamos las viviendas y con lo que nos pagan los asociados, los adjudicatarios de las viviendas, debemos seguir construyendo. No tenemos otros recursos. Es el patrimonio de la cooperativa puesta al servicio de construir viviendas. Y ese patrimonio debe ser mantenido en un círculo virtuoso de las personas que no alcanzan a acceder a una vivienda por el sector lucrativo de la economía. Bueno, lo que he dicho, el poder adquisitivo de los asalariados enfrenta una cuota que es creciente, que se ajusta por un índice que está aceptado en la casa de la Cámara Argentina. Este es un tema muy caro a los seguidores de Justo: la destrucción de la moneda como unidad de medida. Cuando Justo, ya a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX, combatía las emisiones clandestinas de dinero, advertía seriamente que estas emisiones de dinero clandestino afectaban el salario, que es con lo único que contaba el trabajador. Nosotros esto lo vemos a pesar de que realmente no tenemos problemas con nuestros adjudicatarios, lo vemos sí en la capacidad que tienen los adjudicatarios de la vivienda. Seguimos. Y un hecho más largo, es que la vivienda, al ser tan importante, requiere un plazo de concepción. La inflación acorta ese plazo de concepción. O sea, el riesgo de una deuda a largo plazo, cuando el acreedor forzosamente tiene que recuperar el capital, un capital idóneo para seguir construyendo, es en un proceso inflacionario de envejecimiento del poder de la moneda un riesgo que desalienta a los adjudicatarios. Seguimos. Y la vivienda financiada, dada en crédito a los sectores populares, no es especulación. O sea, el mercado argentino se divide en viviendas o en propiedades de alto valor que tienen un enorme beneficio, o la figura de los fideicomisos, que también son para clases medias altas y que pueden soportar estos aumentos de costos. Los sectores obreros, los sectores trabajadores, tienen una cantidad de riesgos. Tienen el riesgo de perder sus premios, de perder sus horas extras, con los cuales normalmente se paga la cuota de la vivienda, y de perder su estabilidad laboral. Estos tres aspectos atentan contra el pago de las cuotas. Son actividades, el proceso inflacionario promociona en realidad las actividades especulativas de plazo corto, o sea, las compras y las ventas inmediatas que se cancelan en un solo acto y que dan una utilidad que puede dar según la suerte o la idoneidad del agente económico, pero que compiten en contra hacia la realización de un bien superior para una familia de ingresos bajos, que es la concreción de la vivienda. Sigamos. Bueno, los ciclos de construcción. Desde que se elige la tierra, desde que se hacen los proyectos, desde que se obtienen las autorizaciones normales, las autorizaciones de las municipalidades, de los planes reguladores que se existieran, todo esto,
que se efectúa la construcción y que se entrega, en este tipo de obras pasan 2 o 3 años como mínimo. Esos 2 o 3 años están llenos, están preñados de riesgo inflacionario. Que para el que tiene monedas duras, para el que tiene altos ingresos, esa característica es neteable, porque sus activos van cabalgando exactamente en la medida en que va cabalgando el aumento del costo de la obra. En los sectores que viven exclusivamente de un salario no existe esa paridad entre los recursos y las obligaciones asumidas. Bueno, para quien se construye, lo hemos dado, si segmento alto, empresas lucrativas, ¿no es cierto? Sigamos. Segmento medio, los fideicomisos, las empresas lucrativas, o sea, son los que tienen posibilidad de asumir un mayor costo no previsto, porque en definitiva también van a incorporar a su patrimonio un mayor valor. Segmento medio, no. El segmento medio, que sería la amplia apertura del segmento medio, no califica para el crédito bancario, en líneas generales. Muy bien, el segmento bajo es lo que hemos descrito, que es, en las actuales circunstancias, es una imposibilidad. Sigamos. Bueno, esto es lo que intenté explicar al principio de la intervención. La primera etapa, aquellos primeros pioneros 14 unidades que construimos, solamente fueron adquiridas cuando estaban terminadas. Y es evidente, para una persona que compra una unidad en Paso del Rey, esto es un proyecto de vida. Es quizás el sueño más grande al que la persona haya aspirado. No es una inversión más. Sigamos. La segunda etapa, cuando lo vieron avanzando, vieron las unidades, entraron, las había adquirido un amigo, un pariente, un vecino, la operatoria comenzó a cobrar un poco más de velocidad. En la tercera etapa estamos adjudicando sobre planos. Mayor credibilidad, bueno, sí, tenemos mayor credibilidad. Bueno, esto creo que lo va a describir mejor el arquitecto Giacchini. Estamos en 150 unidades proyectadas, son 5 edificios de 30 unidades cada uno. Tenemos terminadas 74, son 2 módulos enteros de 30, más las primeras 14 iniciales. Marzo del 2015, fines del 2014 estaríamos entregando otras 30 más, y total de vivienda 150. Sigamos. Adjudicada 120, espacios comunes y locales. Financiación del proyecto, fines del 2015. Este es lo que yo les había dicho, dada la anterior actividad predominante de la cooperativa, que era el sector consumo, era la esquina de Humberto Primo y Massa. Bueno, ahí estamos construyendo el edificio COP número 107. Antonio José Cartañá, que fue gerente general, fue presidente de la cooperativa, fue el que plantea la cooperativa del futuro. Fue el primer presidente que plantea, desde su cargo de gerente general, plantea lo que después sería la cooperativa del hogar obrero más poderosa. Arranca con fuerza un proceso de conversión, de aumento de las prestaciones. Este edificio va a tener su nombre. Es un edificio de 3 pisos con cocheras, son 26 departamentos, son 55 cocheras, y la construcción va a finalizar en mayo del 2015.
Este está totalmente adjudicado y esta fue otra satisfacción que tuvimos en el Hogar Obrero. Colgamos los carteles, no sin dudas, siempre tomamos todas las precauciones en cada paso que damos y creo que es nuestra obligación básica, ¿no? Y a la semana, a los 10 días, teníamos adjudicado el edificio. Fue realmente algo que nos llenó de satisfacción y que, bueno, que nos señaló el camino de realizaciones en los cuales debemos insistir. Bueno, tenemos muchos proyectos. Hemos comprado los terrenos en Morón, tenemos algunas otras fracciones que nos han quedado del pequeño patrimonio residual que conservó la cooperativa después de su desguace, después de su estrago patrimonial al que fue sometido. Tenemos algunas unidades, seguiremos construyendo, seguiremos adquiriendo mientras tanto, en la medida que vamos vendiendo estas propiedades, adquirimos algunos otros pequeños terrenos para construir. Sí, ¿está terminado? Sí. Proyecto Humberto Primo, bueno, proyecto Cosmorón. Si tuviéramos que plantear cómo enfrentamos esta etapa de la cooperativa, es que la cooperativa tiene que mantener su idoneidad en cuanto a los proyectos. Los antecedentes que René indicaba del arquitecto Fermín Beretervide, de Vladimir Acosta, del ingeniero Justo en su faz constructiva, es un patrimonio al cual nosotros hemos encargado a Julio Ciaschini que debemos mantenernos en esa línea, adecuándolo con las nuevas técnicas, con los nuevos diseños. No debemos de renunciar a nuestro glorioso pasado. Esa es la idoneidad de los proyectos. Creo que ha quedado claro que cuidamos nuestra idoneidad patrimonial. Proyecto que encara la cooperativa, proyecto que se tiene que terminar. Debemos de hacer acopios de materiales. Obviamente no se puede acopiar la mano de obra y debemos de poner la estructura a trabajar fuertemente en realizar las obras en el más breve plazo posible. Y el otro aspecto fundamental, debemos construir bien, porque las viviendas que entregamos es para que la gente viva y no para que adquiera una segunda hipoteca en el mantenimiento, que es lo que ha indicado hoy la arquitecta y que nos sirve a los que no somos arquitectos para exigirle a los que son arquitectos. Y el tercero y el cuarto, quizás el más importante, es que la cooperativa construye para sus asociados. Las habitaciones deben servir como habitaciones, las cocinas deben servir como cocinas, las circulaciones deben servir como circulaciones. O sea, estamos construyendo en diferentes escalas, quizás en algunas pequeñas características, pero estamos construyendo como si uno construyera para uno. Estamos construyendo viviendas para ser usadas por los adjudicatarios. No sé, obviamente, si cumpliremos todos estos deseos, pero tengan la seguridad que ese es el ánimo con el cual empezamos cada obra, en un ambiente problemático al menos y en un proceso de recuperación que hemos iniciado. Pero esa es así, más o menos,
transmitidos, quizás con algunas imperfecciones, el ánimo general que tienen las decisiones que encara la cooperativa del Hogar Obrero. Yo reitero a los arquitectos esta posibilidad que nos dan de comunicar. Muchísimas gracias.